Y en esta oportunidad quiero agradecer a la editorial RIUS, a la revista de Derecho Administrativo de la editorial y al doctor Balbín la posibilidad de compartir mis ideas sobre la aplicación de los impostergables principios de derecho del trabajo en los casos de empleo público. Para comprender bien mi posición deben partir de la base que no soy un administrativista que se dedica a temas de empleo público, sino más bien un laboralista al que le interesa la cuestión del respeto de los derechos de los trabajadores en los casos de empleo público. Aún en el caso de reconocidas facultades discrecionales que se le otorgan a la administración para la organización funcional de su personal en función, valga la redundancia, de la consecución de sus fines. Pero para esto debemos partir de una idea. La idea es que las constituciones fueron creadas o tuvieron como origen la defensa de los derechos fundamentales del ciudadano ante el avance del Estado. Y nuestra Constitución, la Constitución argentina, a partir de 1957, exacerba esa función en el caso de los trabajadores, tanto públicos como privados, en su artículo 14 bis, que establece un principio protectorio a favor de estos trabajadores y que instituye al trabajador, reitero, tanto público como privado, como sujeto de preferente tutela constitucional. Es decir, que ordena al Estado hacer efectivo esos derechos humanos fundamentales y el principio protectorio. Y esto más allá de cualquier otro derecho, incluyendo al Estado como sujeto pasivo de ese deber. No existe norma que permita al Estado violar los elementales derechos laborales, que reitero, son otorgados a favor de todos los trabajadores, porque existe un criterio en el que por aparentes determinadas concesiones que se hacen a los trabajadores públicos, como ser el de su estabilidad, están sujetos a mayores restricciones y controles. En la nota que ustedes van a leer posteriormente, analizamos dos casos que tienen que ver con esas llamadas facultades discrecionales que se le otorgan al Estado para la organización de su personal. Sin dejar de reconocer, reitero, que existe una evidente y cierta discrecionalidad en cabeza del Estado para la organización de su personal en función de su objeto de bien común a favor de toda la población, esto no es un bill de indemnidad para que se violen elementales principios rectores del derecho del trabajo. Como podrán ver en el artículo, las causas de distintas características, es cierto, y con distintas causas, valga la redundancia, son resueltas con criterios disímiles, por un lado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por otro lado por la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes. Nuestra Corte, en un fallo al que criticamos, con un criterio más favorable a la posición de la administración pública y violatorio a nuestro entender de los principios que defendemos, y es de la Cámara Federal, con un criterio mucho más holístico, mucho más integrativo de derechos, siguiendo con mucho más devoción, por decirlo de alguna manera, lo establecido en los 3 primeros artículos del Código Civil y Comercial de la Nación. Y mucho más acertado, reconociendo ampliamente los derechos de la trabajadora que estaba en la causa, la trabajadora que era parte en la causa. No se me escapa que los orígenes de las cuestiones discutidas eran harto diferentes, pero los principios aplicables son los mismos. Se aplican los principios protectorios del trabajador o el principio protectorio y sus diversas técnicas de aplicación para todos los trabajadores, tanto públicos como privados. Y la discrecionalidad del Estado tiene un límite. Ese límite está dado por las normas constitucionales.
pero dejo a la lectura de todos los escuchas, perdón, la resolución de cuál es la respuesta correcta. Y les agradezco mucho la atención que me han prestado. Tengan todos muy buen día.